Como bien se dijo, estamos entonces en el sexto tema, mucho después ya de la mitad de esta semana. Espero que ustedes hayan podido disfrutarla. Personalmente ha sido una experiencia de crecimiento espiritual. Y antes de comenzar, como siempre, quiero redondear las ideas de la sesión anterior. Entonces, como se anunció al principio, hoy día vamos a estudiar el último santuario. Este es el santuario, obviamente me refiero al santuario celestial. En otras palabras, durante la sesión de hoy vamos a estar moviéndonos a través de Hebreos, el libro de Hebreos. Eh, Pablo escribiéndole a los hebreos. Y es interesante tener esto en mente, de lo que vamos a estar viendo ahora es a Pablo escribiéndole a un público en particular. Los siervos de Dios siempre han hecho esto. Jesús también hacía esto. A mí me hace recordar cuando Jesús hablaba con la gente sencilla, y Jesús les explicaba en términos sencillos. Y cuando, por ejemplo, venían los doctores de la ley, los fariseos, y trataban de probarlo, a Jesús respondía también con conceptos quizás teológicamente un poco más complejos, y ellos quedaban en silencio. Y Pablo está haciendo lo mismo. Pablo se comunica en sus cartas de acuerdo al lenguaje del público de esa carta, y ahora le está escribiendo a los hebreos. Los hebreos, tienen toda su cultura alrededor del santuario. Están practicando los servicios del santuario lo estuvieron haciendo hasta en la destrucción de ese templo, 70 años después de la muerte de la crucifixión de Cristo. Entonces, Pablo le está hablando a gente que maneja el lenguaje del santuario. Entonces, vamos a estudiar hoy ese libro, porque vamos a ver todo el rato a Pablo diciendo santuario terrenal, santuario celestial, elementos del santuario terrenal comparado con elementos del santuario celestial, porque sabe de que ese es el lenguaje que entienden sus compatriotas. Entonces, los textos de meditación con que nos basamos hoy van a ser dos. Va a ser Hebreos 5:6, que nos recuerda que el objetivo principal del santuario es la salvación de la raza humana. Ayer estudiamos de que gracias a la Pascua entendemos de que pese a que Cristo murió por todos, no todos van a lograr la salvación, porque no todos están dispuestos a aceptar la sustitución de Cristo. Cuando se concluya el servicio de expiación y se termine el ciclo del santuario, el servicio del santuario, existen solamente dos resultados: vida eterna, muerte eterna. No existen puntos intermedios o puntos combinados. No existe el de no le va a pasar nada, no sucede nada, o por ejemplo, tu condición es mala, pero puedes obtener un tiempo de extensión y, uh, y mejorar tu vida antes de recibir un castigo. No existe eso. El tiempo para las personas está antes de que el servicio de expiación termine. Así que Hebreos 5:6 nos dice, si tú te esforzaste mucho en combatir contra el Espíritu Santo y no quisiste abrir tu corazón pese a que todos los recursos del cielo se desplegaron para tu salvación, mereces el sueldo del pecado, la paga del pecado, que es muerte eterna. Pero si abriste tu corazón al Señor, vas a obtener un regalo de Dios, y esa es la vida eterna. Y todos vamos a tener que tomar exactamente la misma decisión. Por eso Primera de Corintios nos recuerda que todos partimos del mismo punto. No hay ventajas ni desventajas. Todos tenemos que tomar una decisión: aceptar la muerte de Cristo o no. Entonces, comenzamos nuestro tema, y voy a tratar de revisar en términos bien gruesos las etapas del santuario, lugar santo, santísimo, y voy a hablar del sacerdote desde el punto de vista de Hebreos. ¿Okay? Vuelvo a citar Juan 1:29, y como lo he hecho casi todos los días. Juan habla de Juan el Bautista viendo a Jesús y diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de toda la humanidad. El concepto cordero
que era lo que los hebreos tenían en mente, era vinculado aquí por Juan el Bautista para dejar claro como primer anuncio. Recuerden que Jesús todavía no había comenzado su ministerio y Juan el Bautista tenía un gran auditorio, había mucha gente ahí agolpada y Juan el Bautista es inspirado para anunciarle a todos que ese cordero que se estaba sacrificando día a día se había encarnado, como lo dice el primer capítulo de Juan, el verbo se hizo carne y era Jesús y estaba ahí en ese momento. Pero el concepto cordero, como nosotros sabemos, es una sombra, es solamente un simbolismo de algo. Entonces vamos a ver en el libro de Hebreos que Pablo, si pudiésemos resumir cuál es como el lema de Pablo en Hebreos, es algo mejor. Porque Pablo dice, tenemos un sacerdote, bueno, en Cristo un mejor sacerdote. Tenemos un holocausto, un sacrificio, en Cristo un mejor sacrificio. Tenemos un edificio, un santuario, en el cielo hay uno mejor. Y así sucesivamente compara de todos los símbolos diciendo hay algo mejor que se cumplían en Cristo. Entonces, haciendo una visita al lugar, al patio, en el patio teníamos dos muebles, ¿cierto? Voy a poner énfasis un poco en el altar del sacrificio. Y puse aquí los primeros 4 versículos de Hebreos 10. Y como ustedes saben, Pablo está todo el rato hablando del santuario terrenal y luego comparándolo con el santuario celestial. Entonces él está diciendo que si los sacrificios, que se ofrecen continuamente cada año no pueden hacer perfecto, a ver, estoy tomando otro versículo que viene más adelante. En este caso dice que los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacen perfectos a los que se acercan a ese sacrificio. Si fuese así, cesarían de ofrecerse. ¿Por qué? Porque se cumple el año y ya no habría necesidad de hacer ese sacrificio. Y Pablo está diciendo, los hacemos todos los años. Y a mí me llama la atención este texto porque está diciendo que Pablo entiende completamente el servicio de expiación. Pablo entiende que esto no es simbolismo, porque si Pablo creyese que esto es simbolismo, es decir, que el sacerdote terrenal entra al lugar de expiación y hace esta expiación y sale, y el año que viene lo vuelve a hacer, y el año que viene lo vuelve a hacer, no entendería las cosas realmente y no estaría diciendo lo que dice. Pero dice, entra el sacerdote, hace la expiación y celebramos, después hacemos la fiesta de los tabernáculos, y al año siguiente yo sigo igual de pecador. Yo sigo practicando las mismas cosas. Quizás tengo menos defectos, pero quizás también desarrollo un nuevo defecto. Y al año que viene vuelve a haber otra expiación. Y al año que viene otra expiación. Entonces Pablo dice, si esto fuese perfecto, entonces no se necesitaría repetir a cada rato y no tendríamos que estar lidiando con los mismos pecados. Entonces Pablo dice, esto no era perfecto porque como lo vemos todos los años, seguimos con los mismos pecados. Pablo entendía de que la expiación era más allá que un simbolismo, y que la expiación entonces ahora, desde 1844 en adelante se está desarrollando, entonces tampoco es simbólica, sino que tiene una aplicación práctica en la vida de las personas que están siendo expiadas. Entonces termina diciendo, pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, como yo decía, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y aquí Pablo hace una pausa y cita el Salmo 40. Toma los versículos del 6 al 8 del Salmo 40 y dice, piensen que este es un salmo profético y piensen que lo está diciendo Cristo. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. En otras palabras, Jesús, aquí este salmo profético está diciendo que Jesús dice, los animalitos que se ofrecían no eran el ideal de Dios, no cumplen el objetivo final, así que Jesús obtiene un cuerpo humano para ser sacrificado. Y ese sí, dado que es el Hijo de Dios, el sacrificio que completa y cumple
el objetivo de la salvación. Por eso sí termina. Dice, entonces dije, he aquí, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Esa misma que Jesús dijo en el huerto cuando estaba orando y dijo, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Es decir, la voluntad del Padre. ¿Y cuál es esa voluntad del Padre? De que nosotros seamos salvos gracias a la muerte sustitutiva de Cristo. Entonces Cristo obtiene este cuerpo, toma este cuerpo humano para ser sacrificado, y esto sí es un sacrificio ideal, de olor grato al Señor. Entonces así explica Pablo esta debilidad del servicio terrenal y cómo es perfeccionado a través del ministerio de Cristo. En el capítulo 9 de Hebreos, al principio de este capítulo, Pablo habla de cómo Moisés purificó las cosas, que cuando terminó toda la construcción, antes que empezaran a utilizarse el santuario, el Señor le dice a Moisés que haga un sacrificio y que con esta sangre iba a purificar todo, iba a, a purificar el edificio, los muebles, asperja a las personas con esta sangre y los libros. Y Pablo termina diciendo, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, con la sangre de este animalito, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Hablando de cómo de la inauguración del santuario celestial se da con la sangre perfecta de Jesucristo. Entonces, ahora entremos al lugar santo, de acuerdo a la visión de, de Pablo en Hebreos. Antes de ver lo que dice Pablo, quiero citar este salmo profético. Cuando Jesús ascendió al cielo, en el cielo no tenemos que pensar que había un patio con un altar de sacrificio y un lavacro. ¿Por qué? Porque esos son símbolos que el Señor cumplió aquí en la tierra. El Señor ya se bautizó aquí en la tierra y ya fue sacrificado aquí en la tierra. Y no podía llegar al lugar santísimo directamente porque primero tenía que llegar al lugar de la mediación, que llamamos el lugar santo. Fíjense que el Salmo 24 nos habla de esta ascensión. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas. Estas son las puertas del cielo, obviamente. ¿Para qué estas puertas se van a abrir? Entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Amén. Esta es la forma profética como nosotros vemos y ahora entendemos y podemos imaginarnos a través de este texto a Jesús cruzando las puertas del cielo para luego ser glorificado como estudiamos en el día de ayer, antes de comenzar su servicio, su ministración. Entonces, ahora yendo a Hebreos, nosotros ya estamos familiarizados con estos textos, los hemos citado en varias ocasiones. Dice que en Jesucristo tenemos un mejor mediador, un mediador de un mejor pacto, y que Jesús vive para siempre para interceder por nosotros. Este concepto de mediar o interceder tiene que recordarnos el altar del incienso, que era ahí donde el sacerdote iba específicamente a interceder, ¿cierto? Ahí donde se prendía el incienso, y ya habíamos estudiado que este incienso iba a representar los méritos de Cristo. Entonces, eso tiene que estar en nuestra mente, que este instrumento, este mueble, estaba en el lugar de mediación o lugar santo. Quiero llevar su mirada al libro de Apocalipsis, el capítulo 5. Aquí en esta parte, Juan está viendo que hay un libro con sellos, nadie lo puede abrir, dice, no hay nadie digno ni en el cielo ni en la tierra para abrir este libro. Y se pone a llorar Juan por esta situación. Y uno de los ancianos le dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Claramente es Jesús. Y le da la razón por la cual puede abrir el libro, porque ha vencido.
Y esa es la razón por la cual Cristo puede ahora empezar a interceder, porque Cristo venció en la cruz. Esa es la razón entonces por la cual Jesús ahora es mediador de un mejor pacto. Y vamos a volver a tocar el tema de pacto eh, en unos minutos más. Antes de pasar al siguiente tópico, quiero destacar esto de Hebreos 4:15, donde se habla sobre las características de Cristo para poder mediar por nosotros. Cristo venció, pero venció a semejanza nuestra. Esto es importante, hermanos, porque tenemos ahora, como dice Pablo, a alguien que se puede compadecer de nuestras debilidades. Es muy importante comprender eso cuando nosotros enfrentamos la tentación. Cuando nosotros enfrentamos el pecado, miramos a Cristo como alguien que puede comprender lo que es estar en nuestra situación y haber vencido. Entonces, demos un vistazo a lo que Pablo habla acerca de los muebles del lugar santo. El primero que voy a mencionar es la lámpara, y fíjense cómo Pablo se refiere a la característica de Jesús como luz del mundo. Él dice que es el resplandor de la gloria del Padre, imagen misma de su sustancia. Pablo identifica a Jesús como la luz del mundo, pero no quiero que olvidemos, antes de pasar al otro instrumento, al otro mueble, que Jesús proveyó todo lo necesario para que nosotros sigamos sus pasos. Por ejemplo, en Juan dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Como ustedes saben, esta lámpara era alimentada por el aceite, que también es símbolo del Espíritu Santo. Entonces, siendo Jesús luz por sí mismo, dejó la forma para que nosotros, seguidores de Cristo, también podamos ser luz del mundo, como estudiamos uno de los 2 primeros días de esta semana. El segundo mueble fue el altar del incienso, como mencionamos antes, y citamos Hebreos 7:25 para ver que Pablo dice que Jesús es el que vive para siempre para interceder por nosotros. Y Jesús intercede por nosotros, pero quiere que nosotros nos comuniquemos con Él para comunicarle o hacerle saber nuestras necesidades. Filipenses dice, esta es una recomendación de Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿A través de qué? En toda oración, ruego y acción de gracia. En Mateo 7, que pongo acá abajo, Jesús está diciendo, pedid y se os dará. En otras palabras, Jesús dice, yo intercedo por ustedes, pero ustedes tienen que hacerme saber sus peticiones. Y es por eso que no es un asunto automático el de que Jesús murió en la cruz y toda la humanidad es salva. Jesús muere en la cruz, pero yo necesito reclamar esa promesa. Necesito la sangre de Cristo en mi corazón, ser purificado a través de su sangre, como lo estudiamos ayer a través de la fiesta de la Pascua. El siguiente mueble es la mesa de los panes. Pablo, haciendo referencia a la palabra de Dios, en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros ya vimos de que esto representaba la nutrición del cristiano también. Jesús es el pan de vida. Vimos varios ejemplos bíblicos o evidencia bíblica de este simbolismo el día de ayer, pero es importante entender de que también el Señor proveyó de eso para nosotros. Y me gusta el texto de Isaías, porque el texto de Isaías dice que si nosotros comemos este alimento, no nos vamos a defraudar, no vamos a salir decepcionados, porque la palabra de Dios que sale de su boca no vuelve a él vacía. Mateo 4:4, que sale ahí ese texto ahí abajo, es cuando Jesús citó Deuteronomio para decir que no solo de pan vivirá el hombre. Otro recuerdo sobre nuestra necesidad de nutrición. Ya sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, pero la necesitamos aplicada a nuestro corazón. Entonces, habiendo visto ya esto, donde yo sé que ustedes ya se sienten familiarizados en este tópico, hemos visto los muebles varias ocasiones durante esta semana, vamos a revisar otra cosa que habla Pablo en Hebreos acerca del ministerio de Cristo, y vamos a hablar del sacerdocio. Pero antes de pasar al sacerdocio, quiero hacer un paréntesis de que algo a mí me parece muy interesante.
Hemos hablado en varias ocasiones sobre que el velo se rasgó de arriba abajo cuando Cristo murió. Pero no quiero dejar pasar el dato de que cuando Jesús estaba siendo juzgado, Caifás rasga sus vestidos. Este es un asunto muy serio, porque los israelitas tenían esta costumbre de rasgar su vestido cuando sentían de que algo había sido una ofensa muy grande o algo con respecto a su espiritualidad había sido atacada o deshonrada. Sin embargo, lo que hizo Caifás es algo grave porque tenía puesta la ropa que representa la justicia de Dios. Ni siquiera su justicia, es la justicia de Dios y él la rasga. Lo que él no sabía era de que estaba haciendo algo profético. No tenía idea de que él estaba profetizando que el servicio de los sacerdotes sería de ahí en adelante desechado por Dios. Dios ya no consideraría nunca más un sacerdote humano como siervo de él. Su ministerio era completamente cancelado. Recuerden que al día siguiente Jesús es muerto y el velo se rasga de arriba a abajo también. Entonces tenemos aquí dos símbolos acerca de que tanto el edificio como el servicio de los sacerdotes pasaba completamente a ser cancelado por Dios. Dios ya no necesitaba eso, se acabaron los símbolos. Entonces, habiendo visto esto, vamos a hablar acerca del sacerdocio en palabras de Pablo en Hebreos. Y Pablo hace esta distinción entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec es un personaje muy interesante, un personaje también muy misterioso, por decirlo de alguna forma. Ustedes ya saben, por lo que hemos estudiado, que cuando el Señor estableció el servicio del santuario, estableció la familia, perdón, la tribu de Leví para que ministrara en todo lo concerniente con el santuario, su transporte, su cuidado, su instalación, su mantenimiento, pero específicamente de toda la tribu de Leví, tomó la familia de Aarón y solamente ellos serían los que ministrarían, harían la mediación e intercesión en el santuario. Y, y como les había dicho al principio, uno puede decir, tiene sentido que Pablo hable de este punto, porque Pablo le está hablando a los hebreos que están familiarizados con el tema del santuario, y ellos sabían que Jesús no era levita. Si no era levita, menos Jesús iba a ser de la familia de Aarón. Estaban claros que eso no era así. Entonces Pablo se ve la necesidad de dejar claro cuál era la orden de Jesús como sacerdote. ¿Quién lo autorizaba a Jesús para ser sacerdote si no era levita? Entonces Melquisedec viene a ser la herramienta de instrucción o herramienta pedagógica de Dios para que esto quedara claro. Y es muy interesante porque Melquisedec era rey de Salem. Salem, paz, significa que era un rey de paz. Además, el nombre Melquisedec significa rey de justicia. Eso significa su nombre. Entonces, es muy interesante que sea sacerdote, rey de paz y rey de justicia. En otras palabras, como con grandes flechas rojas apuntando a Melquisedec, diciendo, es un ejemplo de Jesús, por donde se mire, rey, sacerdote y de paz y en justicia. Es maravilloso este símbolo. Entonces, no es Pablo el primero que menciona esto. Ya hay un salmo, y de hecho Pablo va a citar este salmo muchas veces en hebreo, y es el Salmo 110:4. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, si usted no está familiarizado con Melquisedec, puede revisar la historia, está en Génesis 14, 18 al 20, y básicamente, para recordar, refrescar la memoria, estos son muchos reyes paganos y que batallan contra los reyes de Sodoma y Gomorra. Los de Sodoma y Gomorra son vencidos, pero que ustedes recordarán que Lot vivía con ellos. Entonces, cuando estos reyes se llevan el botín, se llevan cautivos de Sodoma y Gomorra, va Lot, o sobrino de Abraham, entre ellos. Entonces Abraham va a rescatar a su sobrino. Obviamente porque Abraham va con la bendición de Dios, triunfa y obtiene botín. No solamente salva a su sobrino y sus pertenencias, sino que también obtiene botín y diezma de ese botín de guerra
a un personaje que nunca antes había aparecido y que nunca más vuelve a aparecer, que es este Melquisedec, rey de Salem. Y este rey sacerdote acepta esto y además bendice a Abraham. Entonces, esa es la participación de Melquisedec en la Biblia en términos históricos y que después es mencionado. Entonces, eh, de acuerdo a lo que yo encontré, Pablo menciona a Melquisedec en el capítulo 5 y después lo vuelve a mencionar en el capítulo 6. Entonces yo me imagino a Pablo escribiendo la carta a los hebreos y mencionando a Melquisedec. Y después, porque mencionando a Melquisedec como justificando la orden sacerdotal de Jesús. Y luego vuelve a mencionarlo en el capítulo 6. Y me imagino la mente de Pablo diciendo, yo creo que tengo que explicarlo mejor. Y así el capítulo 7 es exclusivamente acerca de Melquisedec y Jesús. Y en algún momento yo dije, voy a contar a grandes rasgos en qué consiste lo que Pablo menciona, las similitudes entre Melquisedec y Jesús, y creí que iba a cometer el error de quizás censurar muchas cosas importantes u olvidarlas. Entonces lo que decidí hacer es tomar el capítulo 7 y sacar extractos del capítulo 7 e ir mencionando algunas cosas que sean destacables y que se puedan alcanzar a ver en el plazo de esta sesión, de la sesión de hoy. Entonces, acompáñenme conmigo en la revisión del capítulo 7, que es sobre esto, Melquisedec, como la orden que representa al sacerdocio de Jesús. Entonces comenzamos viendo que Pablo dice, porque este Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene ni principio de días, ni fin de día, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. En otras palabras, Pablo dice, como este Melquisedec aparece entre medio del relato bíblico y no sabemos qué pasa antes ni después, sabemos que no tenía un antecesor que le diese la autoridad de ser sacerdote, ni él le heredó el sacerdocio a otro, sino que él era sacerdote por razones que desconocemos, pero él era sacerdote. Y dice, y en esta condición es Jesús, que tampoco tiene ni ascendentes ni descendientes, y ascendentes ni descendientes, y que por esa razón Jesús es sacerdote para siempre. Y más adelante vamos a revisar de cuál es la autoridad que ve Pablo en Jesús por la cual ser sacerdote. Luego, y a mí me parecen muchos de estos textos muy interesantes, simpáticos incluso, cómo construye su argumentación Pablo. Dice, por ejemplo, acá, considerad pues cuán grande era este, quien aún Abraham, patriarca, dio diezmos del botín. Porque ustedes saben de que Abraham es muy importante dentro de la cultura hebrea. Está en el tope de la jerarquía de los patriarcas y Pablo dice, y Abraham a él le dio diezmo. Ciertamente, y aquí explica de que los levitas tienen por la ley de Moisés que recibir diezmos, ¿sí? Y lo reciben de sus hermanos, que son las otras 11 tribus. Pero dice, en la parte amarilla dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Es decir, nuevamente vuelve a decir, aquí hay alguien que es sacerdote que no pertenece a la genealogía de ellos, de los levitas. Y además bendijo, y Pablo trata de poner énfasis que Abraham era tan importante que era el que se le había dado la promesa o las promesas. Y dice, y Melquisedec bendijo a Abraham, y es muy interesante el argumento, dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces está diciendo, Melquisedec era mayor que Abraham. Y después termina diciendo, para seguir apoyando su punto de que Melquisedec era mayor que Abraham, dice, incluso los levitas, que son los que reciben los diezmos, simbólicamente estaban dándole diezmos también a Melquisedec porque eran descendencia de Abraham. Entonces estaba diciendo incluso que los sacerdotes que se habían establecido desde Moisés en adelante eran inferiores al sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec era superior al levita. Eso es lo que está queriendo decir acá.
Perdón, no sé si puse el correcto. Mm, ok, ahora sí. Entonces dice, si la perfección se alcanzaba a través del sacerdocio levítico, está diciendo Pablo, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según la orden de Melquisedec y que no fuese familia de Aarón? Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Aquí está poniendo los puntos claros. Jesús viene de la tribu de Judá y Moisés no dijo nada de sacerdotes que vengan de la tribu de Judá. Eso está diciendo. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, es decir, no constituido acerca de la ley que dice que si yo soy descendiente de Levita o descendiente de Aarón, puedo ser sacerdote, sino según el poder de una vida indestructible. En otras palabras, Jesús, al ser en su naturaleza divina, nadie puede cuestionarle su carácter de sacerdote, porque su vida es indestructible, tal como vimos también el día de ayer, donde su carne no vio corrupción y Satanás no pudo retenerlo en el sepulcro. Entonces, esa es la argumentación que Pablo está queriendo decir. Se preguntaban por qué Jesús va a ser sacerdote si es judío, no es levita ni tan menos de la familia de Aarón. Bueno, Jesús es sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec. Y vean, dice Pablo, que Melquisedec es una orden sacerdotal superior a la levita. Uh, luego dice, luego habla de que los levitas empiezan su ministerio sin juramento. No hay un juramento para que ellos empiecen su servicio sacerdotal. Y aquí Pablo vuelve a citar el Salmo que habíamos revisado y dice, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En otras palabras, el sacerdocio de Jesús de nuevo también es superior porque fue el Señor el que juró para investirlo como sacerdote. Y termina diciendo que es fiador Jesús de un mejor pacto. Y vamos a hablar de eso en un minuto. Y cómo concluye, dice, y esto me parece interesante, dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. ¿Por qué? Porque se morían, porque eran humanos, porque venía un sacerdote, servía y se moría. Venía su descendencia, servía y se moría. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque eran simples humanos, básicamente. Mas dice Pablo hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por el cual puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Fíjense que el concepto de eternidad se menciona 3 veces, de alguna arista u otra. Dice inmutable, perpetuamente, viviendo para siempre, destacando el carácter divino de Dios. Entonces, estas son las razones por las cuales Jesús podría ser sacerdote. Su carácter divino le permitía ejercer el sacerdocio de acuerdo a la orden de Melquisedec. Este sacerdote que no pertenecía a los levitas, ni menos a Aarón. Ahora, quiero dedicar un par de minutos solamente para poder seguir avanzando a la idea de este mejor pacto. ¿Cuál pacto? ¿Por qué mejor o peor pacto? Y esto ha sido importante, es importante destacarlo porque hay discusión acerca de esto en muchas denominaciones que piensan de que el pacto antiguo representa la ley de Dios. Y entonces, como ahora estamos con un nuevo pacto, la ley de Dios fue clavada en la cruz y no hay nada que ver con nosotros de ahora en adelante. Y eso no, es un grave error. De hecho, veamos cuál es la gran diferencia. El antiguo pacto, donde Dios dice que quiere un reino de sacerdotes y gente santa, este pacto se cierra con el pueblo diciendo que todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Tiene la característica de este pacto que no tiene nuevo pacto es un pueblo diciendo que ellos van a cumplir con todo lo que Dios diga. Hebreos, Pablo está citando también el Antiguo Testamento para decir que el nuevo pacto tiene la diferencia con el nuevo pacto es de que Dios pondrá sus leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribirá.
Entonces, lejos de que el nuevo pacto tenga la ley de Dios cancelada, el nuevo pacto toma la ley de Dios y es Dios el que pone esta ley en el corazón de sus hijos. Esa es la principal diferencia. Y aquí no hay ninguna persona diciendo nosotros vamos a hacer lo que Dios diga, simplemente porque no se puede, porque las personas no pueden por su propia voluntad hacerlo. En otras palabras, es nuevo porque Cristo es el autor y consumador del perdón y del borramiento del pecado. Cristo, y ya no los símbolos. Por eso es nuevo. Pablo dice que es nuevo porque lo antiguo era el simbolismo y ya no es el simbolismo. ¿Y cuál es esa mejor promesa? Fíjese que la promesa es de que ya no esperamos a un Mesías que venga a morir, sino que ahora esperamos a un rey que ya venció a Satanás. Nuestra fe está basada claramente en una mejor promesa. Entonces, nuestra esperanza no se basa en lo que hagamos, no se basa en los sacrificios que desarrollemos. Tampoco se basó en la antigüedad de los sacrificios, pero llegaron a creer de que era importante, de que los sacrificios eran lo suficiente, ¿sí? Porque cuando probablemente, yo no voy a juzgar negativamente, pero probablemente cuando el pueblo dijo, todo lo que Jehová ha dicho haremos, lo dijo sinceramente. Sin embargo, podemos ver a través del tiempo de que esto se desvirtuó en forma grotesca incluso, donde podría uno pensar, no importa si yo miento, no importa si yo adultero, si yo robo, si yo defraudo, porque puedo hacer un sacrificio y con eso tranquilizo al Señor. Y por eso vamos a ver a los profetas menores diciendo que el Señor dice, yo aborrezco sus sacrificios, su multitud de animales sacrificados y su sangre derramada. ¿Por qué? Porque ya no era lo que debió haber sido, que cuando desde Adán en adelante, desde Abel el justo en adelante, cuando sacrificaban el animal, no estaban poniendo su fe en el animal, ni pensando de que este animal aplacaba la ira de Dios. Lo hacían pensando de que simbolizaba al Mesías o la simiente que había sido prometida para destruir a Satanás. Y nosotros estamos en la misma situación. Podemos nosotros estar en el antiguo pacto creyendo de que si hacemos algunas cosas y luego voy al Señor y le digo, Señor, perdóname, y luego sigo viviendo mi vida sin ningún cambio, sin ningún sometimiento a la voluntad de Dios, estamos bien. Y eso no es así, sino que nuestra esperanza entonces tiene que estar en Cristo, transformando nuestro corazón, produciendo frutos de arrepentimiento a través del Espíritu Santo. Y ahora avancemos un poco al lugar santísimo. Antes de entrar directamente al tema del lugar santísimo, quiero dejar algo con respecto dejar claro algo con respecto a la expiación. Es importante tener en mente de que la expiación va a desarrollarse antes de que Cristo venga a buscarnos. ¿Se acuerdan ustedes que ayer estudiamos que Pablo dice de que Cristo va a resucitar a los que mueren con su confianza y fe en Él, cuando Él venga por segunda vez? Eso lo leímos explícitamente y literalmente es de Pablo el día de ayer. Entonces tenemos que entender de que cuando se ve cuando se resuelve el juicio, cuando se resuelve quién obtiene lo que vimos el versículo al principio de hoy día, quién recibe la paga o el sueldo del pecado, o quién recibe la dádiva de Cristo, se va a resolver en el cielo, y el Señor, cuando venga, solamente va a entregar uno de estos dos resultados, vida eterna o muerte eterna, pero no va a venir a desarrollar ningún juicio, lo cual es muy solemne. Ahora mismo Cristo está en el lugar santísimo, como lo descubrimos cuando estudiamos Daniel 8:14. Entonces, está en el proceso donde nosotros debemos estar siendo purificados, y luego de esto el Señor va a salir del santuario y va a ponerse la ropa de gobernante, como leímos en Apocalipsis y leímos también en Daniel, y va a venir a buscar su pueblo para darle vida eterna como un regalo, pero también para dar la paga a quienes no quisieron aceptar su muerte, su sangre, y ser limpiados a través de su sangre. Por eso Apocalipsis dice, he aquí yo vengo pronto, está hablando de la segunda venida de Jesús, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. No para hacer juicio, sino para recompensar. Y como he hecho en otras ocasiones, si ustedes quieren
profundizar acerca de la expiación en el cielo, y la que se está llevando ahora mismo, quiero recomendarles el estudio de estos 3 libros, Ezequiel, Daniel y Apocalipsis. Ahora sí, vamos a revisar los personajes que participan en el juicio, en el día de la expiación. Daniel 7 ya lo habíamos leído, no vamos a leer todo este párrafo porque yo sé que ya están familiarizados con él, pero quieren que se den cuenta de que en este texto aparecen 2 personajes, 2 roles, perdón, del día de la expiación. Aparece el anciano de días, que cuando se sienta se abren los libros, y luego viene con las nubes del cielo uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse a él. En otras palabras, tenemos al juez y tenemos al abogado en este relato. Pero vamos a tener otros textos donde nos muestran otros personajes más que participan de este juicio. Por ejemplo, Zacarías nos habla del sacerdote Josué, donde estaba Satanás acusándolo. Y Jesús lo está defendiendo, el ángel de Jehová, en este contexto. Entonces tenemos un acusado, tenemos un acusador, que es Satanás, y tenemos un abogado en este contexto. Primera de Juan nos dice, un texto muy conocido, leámoslo de todas maneras, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En otras palabras, aquí tenemos juez, abogado y acusado. Entonces, en general, eh, en el cielo va a estar solamente el juez y el abogado. ¿Dónde, ¿Dónde está el acusador y el acusado? Eso lo vamos a ver en un par de diapositivas más. Quiero llevar su pensamiento a la discusión de Pablo con respecto al servicio del día de la expiación, antes de hablar acerca de cómo es que el acusador y el acusado están en el cielo. En Hebreos 9, Pablo nuevamente hace un resumen del santuario. En 7 versículos, Pablo hace un resumen. Y luego, más adelante, empieza a destacar esta comparación que habíamos dicho al principio. Jesús hace todo perfecto, Jesús es el cumplimiento, es lo mejor que el símbolo que se había utilizado, porque lo hace a través de su propia sangre. Y quiero que ahora nos movamos al último párrafo amarillo. Y dice: cuánto más la sangre de Cristo, en la cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y está hablando de la expiación, ¿sí? Porque antes había hablado de los machos cabríos. A propósito, también habla de la sangre de los toros. Y creo que yo no especifiqué eso el día de ayer, o cuando he hablado de la expiación antes, pero el sumo sacerdote, antes de ministrar por el pueblo con los 2 machos cabríos, antes tenía que entrar y ministrar con un becerro, dice algunas versiones, otro dice toro en otras Biblias. Tenía que ministrar por sí mismo y por su familia, luego salir del santuario y en ese momento ministrar por el pueblo. Entonces está con ese lenguaje Pablo, así que sabemos que está hablando del lugar santísimo. Entonces, fíjense lo que dice fíjense lo que Pablo dice que Jesús hace en el día de la expiación. Dice, repito, me voy un poquito para atrás en la frase, dice: el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Por eso yo les había dicho que antes, cuando habíamos leído a Pablo, Pablo comprendía completamente el servicio del santuario, y por eso decía que el plan de repetirlo año tras año demostraba su ineficacia, porque las personas seguían iguales, porque Pablo ve que en el servicio del santuario, en el lugar santísimo, en el día de la expiación, la purificación no era meramente simbólica, no era disculpen la palabra que voy a utilizar, una parafernalia, no era así. Decía que la purificación del pueblo de Dios involucraba limpiar sus conciencias de obras muertas. En otras palabras, habla de una transformación verdadera del carácter. Y fíjese cómo termina. Lo argumenta muy bien cuando dice que esa transformación tiene que ser para que sirvamos a Dios.
¿Es posible que nosotros sirvamos a Dios en pecado? ¿Le servimos a Dios en una condición de pecado, practicando el pecado constantemente? O sea, mientras yo diga que soy de Cristo, que soy cristiano, que soy una persona espiritual, pero tengo mis pecados y lo practico, yo puedo decir, yo soy súper útil para el Señor. El Señor me puede utilizar en cualquier contexto. Eso es una ilusión. Dios no puede utilizar a alguien que no le ha entregado su corazón. La Biblia dice claramente que no se pueden servir a dos señores. Entonces, mientras no seamos transformados, no le podemos servir. Y Pablo ve que el servicio de la intercesión en el cielo era un proceso real de limpieza del corazón y que por lo tanto de esa forma podemos servirle en un proceso en un desarrollo progresivo de limpieza hasta que el Señor nos transforme completamente. Entonces, este contexto nos deja claro de la comprensión que tenía Pablo del servicio del santuario. Él no dijo, Jesús fue a hacer más simbolismo en el cielo, sino fue a hacer una obra real en el cielo. Eso es lo que Pablo entiende del servicio de expiación. Ahora, yo les había dicho, ¿qué pasa con estos dos personajes o roles que tienen que estar en el juicio? Sabemos que el juez y el abogado están en el cielo. ¿Cómo se desarrolla esto? ¿Dónde entramos nosotros? Apocalipsis dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Y esto se repite en la idea en Daniel 7, ¿cierto? Cuando vimos que el juez se sentó y los libros son abiertos. Entonces, es importante tener presente esto. Los libros van a expresar básicamente en qué concluyó la carrera del cristiano, como dice Pablo. Va a mostrar si triunfó Jesús en nuestra vida, si le entregamos nuestra vida, o si pese a que nuestro nombre se escribió en el libro de la vida y comenzamos la carrera del cristiano, luego nos salimos de la carrera. Y esto es bien importante entenderlo, porque algunos creen de que nosotros no podemos ser borrados del libro de la vida. Hay gente que ha intentado argumentar bíblicamente esto y lamentablemente para ellos no tiene fundamento bíblico. Es importante entender esto, que el nombre de quienes quieren servir al Señor y lo han conocido y han aceptado su muerte, van a ser sus nombres anotados en el libro de la vida. Hay múltiples ocasiones en la Biblia de esto, y también hay amplia evidencia de que el Señor puede borrar nuestro nombre del libro de la vida. Hay varios elementos, incluso en Apocalipsis se menciona esto, y, y algunas personas tratan de mover la interpretación de estos textos para que parezca que no podemos ser borrados, pero hay un texto en el Antiguo Testamento, en Éxodo, muy interesante y quiero mencionarlo para que lo tengamos presente, que es cuando el pueblo de Israel estaba en tal rebeldía en el desierto, que el Señor prueba a Moisés y le dice, Moisés, voy a destruir este pueblo y de ti voy a sacar un pueblo mejor. Y a veces creemos de que Moisés está defendiendo al pueblo, pero Moisés dice, Señor, no los destruyas, porque ¿qué van a decir los otros pueblos con respecto a ti? Moisés está preocupado del nombre de Dios. No quiere que el nombre de Dios se manche y por eso no quiere que destruya al pueblo. Y le dice, Señor, por último, borra mi nombre de tu libro. Y el argumento de Dios es sólido. Dios, Jehová, no acepta el argumento de Moisés y le dice, el que peque contra mí, a ese borraré del libro, de mi libro. Entonces, palabra de Dios misma diciendo, el que peque contra mí será borrado de mi libro. Entonces, pese a que podamos correr la carrera del cristiano, podemos terminar fuera de esta carrera y los libros van a dar evidencia. Los libros en el cielo van a representar perfectamente al acusador y al acusado y van a dar evidencia si aceptamos la muerte de Cristo o empezamos aceptándola, pero terminamos rechazándola. Y eso se ve a través de nuestras obras, como lo menciona ampliamente la Biblia, y lo leímos hace unos ratos atrás, y está en el versículo 12 también. Y por último, en Santiago 2, Santiago está hablando de la ley de Dios, está hablando de los mandamientos. Y después en el versículo 12 dice, así hablad y así haced,
como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, no solamente sabemos de que no solamente sabemos de que Santiago le llama la ley de la libertad a los 10 mandamientos, porque estuvo hablando de ellos al principio del libro, sino que también nos dice cómo vamos a ser juzgados. En otras palabras, se compara el libro de las cosas que nosotros hemos hecho y al lado se pone la ley de la libertad. Y tienen que coincidir para ser salvos. Y aquí es donde aparece Jesús y su sangre y sus obras para sustituir, tapar y taparnos con su justicia, porque si no, jamás calzaríamos en la perfección del carácter de Cristo expresado en su ley. Y concluimos con esta idea. Pablo en Hebreos dice de que somos perfeccionados a través de la obra de Cristo, somos santificados. En otras palabras, los libros van a evidenciar si nosotros fuimos santificados por Cristo o no. Así es como se desarrolla el día de la expiación. Espero no haber dejado muchas ideas en el aire, espero no haber confundido a nadie. Ahora, como es nuestra costumbre, voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a dar el espacio para la adoración musical.